El golpe de esta guerra que casi nadie vio venir. Un agricultor en Iowa se sienta frente a su mesa con una hoja de papel. Anota dos números. En diciembre de 2025, una tonelada de urea, el fertilizante que necesita para sembrar su maíz, le costaba el equivalente a 75 sacos de su propia cosecha. Para el 9 de marzo de 2026, ese mismo saco le costaba 126 sacos, en 9 días, sin que nadie le explicara exactamente por qué. Ese mismo mes, al otro lado del planeta, Bangladesh cerraba 4 de sus 5 plantas de producción de fertilizante, no porque las hubieran bombardeado, no porque les faltara tecnología, las cerraron porque no tenían gas para operarlas. Fíjate bien en esto, 2 eventos que parecen no tener nada que ver entre sí. Un agricultor americano que no entiende su recibo. Un país asiático de 170 millones de personas que apaga sus fábricas de fertilizante en plena temporada de siembra. Y los dos están conectados por el mismo hilo. Un hilo que pasa por un canal de agua de 33 kilómetros de ancho en el Medio Oriente, el Estrecho de Hormuz. Quizás lo hayas escuchado en las noticias asociado al petróleo, a la geopolítica, a la tensión entre potencias. Y sí, por ahí pasa cerca del 27% del petróleo mundial. Pero eso ya lo saben todos. Lo que casi nadie está explicando es lo otro que pasa por ese canal. El insumo sin el cual los campos del mundo no producen nada. El fertilizante. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron la operación Epic Fury contra Irán. 900 ataques en 12 horas. La respuesta iraní fue inmediata y quirúrgica. No atacó a los atacantes directamente, sino que cerró el Estrecho de Hormuz. Drones, minas, misiles contra buques mercantes. El tráfico de embarcaciones en ese canal pasó de 138 barcos por día a cifras de un solo dígito en menos de 2 semanas. Pero aquí está lo que nadie te está diciendo. Ese cierre no solo detuvo el petróleo, detuvo el 50% del comercio mundial de urea, detuvo el 44% del azufre global, detuvo el 25% del amoníaco que se comercializa en el planeta, y sin esos 3 elementos, la comida del mundo, literalmente, no crece. Esto es una de las cosas más importantes que vas a escuchar en este video, y quiero que lo tengas claro desde el principio. Esta no va solo sobre una guerra en Oriente Medio. Esto se trata de cómo esa guerra ha roto la cadena de suministros que sostiene la agricultura global. Y cómo esa ruptura, si se prolonga, termina en cosechas que no se producen, en alimentos que no llegan, en hambre real en las regiones del mundo que menos pueden absorber ese golpe. La pregunta que vamos a responder en este video no es ¿qué está pasando en el Medio Oriente? Esa pregunta ya la responden otros. La pregunta que vamos a responder es ¿cómo una guerra a miles de kilómetros de distancia amenaza con vaciar los estantes de alimentos en tu país? ¿Por qué todo este daño no termina cuando termine la guerra? ¿Y qué regiones del mundo ya están sintiendo las primeras consecuencias? Y cuando entiendas también cómo se fabrica un fertilizante, vas a entender por qué este problema no se resuelve con un alto al fuego. ¿Cómo esta guerra se convierte en escasez inminente de fertilizantes? Para entender por qué el cierre de un estrecho marino a miles de kilómetros de tu casa puede afectar el precio de tu pan, primero tienes que entender cómo funciona el sistema que produce los fertilizantes que alimentan al mundo. Y cuando lo entiendas, te vas a dar cuenta de algo inquietante. Este sistema es mucho más frágil de lo que parece. Empecemos por el principio. Hay 3 familias de fertilizantes que sostienen la agricultura global: los nitrogenados, los fosfatados y la potasa. Los 3 son vitales en la siembra, y los 3 están conectados de formas que la mayoría de personas nunca imagina. El primero, el más crítico, el que golpea más rápido, el nitrógeno. El nitrógeno es el nutriente que más limita el rendimiento de cualquier cultivo. Una planta sin nitrógeno no crece. Y así, tan simple como parece, el 80% del costo de producir un fertilizante nitrogenado corresponde a una sola materia prima, el gas natural. El proceso funciona así. Tomas gas natural, lo sometes al proceso Haber-Bosch, uno de los inventos más importantes de la historia de la humanidad, y produces amoníaco. Del amoníaco produces urea. De la urea, el fertilizante que el agricultor de Iowa pone en su campo de maíz. Sin gas no hay amoníaco, sin amoníaco no hay urea, sin urea no hay maíz. El Golfo Pérsico produce gas a costos estructuralmente bajos. Qatar, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Irán. Juntos controlan aproximadamente el 50% del comercio mundial de urea. Es decir, la mitad de la urea que se mueve en el planeta sale de esa región. Pero fíjate en esto, el 2 de marzo de 2026, drones iraníes atacaron las instalaciones de Qatar Energy en Ras Laffan, el complejo industrial más importante de Qatar. Las plantas se cerraron. QAFCO.
con capacidad para producir 5,6 millones de toneladas de urea al año, apagó sus instalaciones, debido a que el gas necesario para operarlas ya no fluiría, porque las rutas de exportación estaban bloqueadas y porque los barcos que debían llevarse el producto no podían salir. El producto existe, está fabricado, pero no puede llegar al campo. Ahora viene la segunda capa del shock, los fosfatos. Y aquí entra en escena un ingrediente que casi nadie conoce y que es la clave oculta de esta crisis, el azufre. Para convertir roca fosfórica en un fertilizante que la planta pueda absorber, lo que se llama DAP o MAP, necesitas ácido fosfórico. Para producir ácido fosfórico necesitas ácido sulfúrico y para producir ácido sulfúrico necesitas azufre elemental. El azufre es un subproducto del procesamiento de petróleo y gas natural. ¿Dónde se procesa más petróleo y gas natural en el mundo? En el Golfo Pérsico, que aporta del 44 al 50% del azufre que se comercializa globalmente. Esto significa algo brutal. Marruecos tiene las minas de roca fosfórica más grandes del mundo. China tiene las suyas. Pero si el azufre del Golfo no puede salir, ninguna de esas minas puede convertir su roca en fertilizante utilizable. La cadena se rompe en un punto intermedio que nadie ve. Y ese punto está varado en el Golfo Pérsico. Pero incluso si el producto existiera, si el gas fluyera, si el azufre estuviera disponible, quedaría el tercer problema, la logística. Aquí empieza lo que los analistas llaman la diferencia entre precio y acceso físico real. Un importador puede ver el precio de la urea en el mercado y estar dispuesto a pagar. Pero para recibir ese producto necesitas 6 cosas simultáneamente: un barco disponible en la región correcta, un asegurador dispuesto a cubrir el viaje, una tripulación dispuesta a navegar una zona de guerra, un puerto de origen operativo, un puerto de destino con capacidad de descarga y financiamiento para el diferencial de costo. Si falla uno solo de esos eslabones, el producto no llega, aunque exista, aunque haya dinero para pagarlo. Déjame explicarlo de manera más simple. Las primas de seguro marítimo para buques en tránsito por el Golfo pasaron de 0,125% del valor del barco a entre el 1% y el 3%. Para un petrolero de gran tamaño, eso significa 7,5 millones de dólares de prima adicional por cada viaje. En muchas zonas, los aseguradores simplemente se retiraron del mercado. Sin seguro, ningún armador manda su barco. Y la Carnegie Endowment lo documentó con precisión alienígena. El capitán que se atreve a cruzar el estrecho preferirá llevar petróleo que urea. El petróleo tiene más valor por tonelada. El fertilizante queda en la lista de espera de la única cola que importa, la del riesgo. Por eso, cerca de 1 millón de toneladas métricas de fertilizante quedaron físicamente varadas en el Golfo en las primeras semanas del conflicto. Cargadas, listas para salir, sin poder moverse. El resultado en precios fue inmediato. La urea pasó de $480 la tonelada a cerca de $700 en menos de 3 semanas. El amoníaco subió 20%. El azufre, en algunas referencias, más de $200 por tonelada. Y Rusia, que debería ser el sustituto lógico del Golfo como proveedor alternativo, suspendió sus propias exportaciones de nitrato de amonio en marzo de 2026 para proteger su temporada de siembra doméstica. Pero lo peor no es que el sistema se haya frenado. Lo peor es cuánto tardó el mundo en construirlo y lo que eso significa para el tiempo que tomará recuperarse. Destruir un sistema. Tarda horas. Reconstruirlo. Toma años. Hay una pregunta que casi nadie hace en el debate público sobre esta guerra, y es la más importante de todas. No, ¿cuándo termina el conflicto? Sino, ¿cuánto tarda el sistema en volver a la normalidad, aunque la guerra termine mañana? La respuesta va a incomodarte, y debería. Mientras investigaba esto, descubrí algo que los medios no están poniendo en pantalla con suficiente claridad. La infraestructura de fertilizantes que existe hoy en el mundo no se construyó en años, se construyó en décadas. Y tiene una característica que la hace especialmente vulnerable. No puede reemplazarse rápido, no puede improvisarse, no puede imprimirse. Una planta de amoníaco es un proyecto de 7 a 10 años, desde la decisión de inversión hasta el primer día de producción. Cuesta entre 1.000 y 2.000 millones de dólares. Qatar construyó su complejo, Kia FCO, con capacidad de más de 5 millones de toneladas anuales de urea, en décadas de inversión acumulada. El complejo Ma'aden de Arabia Saudita tomó más de 10 años de desarrollo. Las terminales marítimas especializadas para fertilizantes a granel requieren entre 3 y 5 años de construcción. El sistema completo, en su estado actual, es el resultado de más de 40 años de inversión global. Pero aquí está la parte que más impacta. Cuando el ataque iraní golpeó las instalaciones de Ras Laffan en Qatar, no solo detuvo la producción, dañó componentes que son prácticamente irreemplazables en el corto plazo.
Las unidades de separación de aire y los intercambiadores de calor de aluminio soldado, que suenan técnicos porque lo son fabricados por apenas 3 empresas en el mundo. Y esas empresas ya tienen sus carteras de pedidos saturadas hasta 2029 por la demanda de centros de datos y la transición energética. Analistas de Riviera y IntelliNews estiman que la reparación de esas instalaciones puede tomar entre 3 y 5 años, incluso si la voluntad política y el financiamiento están disponibles desde el primer día de paz. Esto es interesante de analizar porque revela una asimetría brutal. La destrucción ocurrió en horas. La reconstrucción se mide en años y entre medio las cosechas no esperan. Veamos qué se puede recuperar y en qué tiempo. Si el conflicto terminara mañana y el estrecho volviera a abrirse, el tráfico marítimo podría retomarse en días. Pero los seguros de guerra tardan semanas en normalizarse incluso después de terminado el conflicto. Las plantas que fueron paradas por falta de gas, no destruidas, podrían reactivarse en entre 1 y 4 semanas, si el gas vuelve a fluir. Pero los inventarios que se consumieron en los países destino ya no están. Las cosechas que no se fertilizaron en el momento exacto no se recuperan retroactivamente. En un horizonte de 1 a 3 meses, la producción en plantas no dañadas podría recuperarse. Los fletes podrían normalizarse parcialmente. Los precios comenzarían a bajar. Pero el daño en infraestructura portuaria, los puertos de Omán fueron atacados por drones en marzo, puede tardar de 3 a 6 meses en repararse. Para la infraestructura energética de Qatar, hablamos de 6 meses a 3 años, dependiendo del nivel de daño estructural real. Y para construir capacidad nueva, nuevas plantas de amoníaco, nuevas terminales de exportación, estamos en el horizonte de los 7 a 10 años. Y mientras esa infraestructura no vuelva, hay algo que el mundo no tiene y que siempre asumió que tendría: reservas estratégicas de fertilizante. Los gobiernos del G7 tienen reservas estratégicas de petróleo para 90 días. Existe un sistema internacional diseñado para amortiguar shocks energéticos, pero no existe nada equivalente para urea, para amoníaco, para azufre. Ningún país del mundo diseñó un colchón de emergencia de fertilizantes. El sistema funcionó durante décadas asumiendo que el suministro siempre fluiría, que el estrecho siempre estaría abierto, que el Golfo siempre produciría. Hoy se paga esa omisión, pero esto solo cuenta una parte de la historia, porque el golpe no se reparte igual en todas partes. Hay regiones que pueden absorberlo, con dolor pero sin colapso. Y hay regiones donde la diferencia entre precios altos y hambre real depende de lo que pase en las próximas semanas. El impacto regional: Estados Unidos, Europa y Suramérica. Vamos a ver el impacto de toda esta crisis en las 3 principales regiones del mundo. Y vamos a verlas como 3 formas distintas de sufrir el mismo problema. Una no puede sembrar a tiempo, otra no puede producir barato, la tercera no puede conseguir el producto físicamente. Empecemos por Estados Unidos, que produce cerca del 75% de los fertilizantes que consume. Tiene una industria nitrogenada robusta en la costa del Golfo. Entonces, ¿por qué sus agricultores escribieron una carta urgente al presidente Trump pidiendo escoltas navales para barcos de fertilizante? Porque el mercado de fertilizantes es global. Cuando el precio sube en Rotterdam, sube en Iowa. Cuando Qatar se cae, el efecto llega a Nueva Orleans, y la urea en Nueva Orleans pasó de $516 por tonelada el 27 de febrero de 2026 a $683 el 5 de marzo. Un salto del 32% en una semana. Para los fosfatos, la dependencia es más directa. Arabia Saudita, a través de Ma'aden, era el principal proveedor de DAP para Estados Unidos, precisamente porque China, el proveedor tradicional, estaba bajo restricciones de exportación desde 2025. Con Arabia Saudita fuera del mercado, el sustituto ya no existía. Me puse a investigar y esto es lo que encontré. El Fertilizer Institute reportó que 24 barcos con fertilizantes no podían llegar a sus clientes agricultores. El USDA documentó que Estados Unidos estaba un 25% por debajo del suministro normal de fertilizante para esa época del año. Y la ventana de siembra del maíz en el Corn Belt, Iowa, Illinois, Indiana, es entre marzo y mayo. El fertilizante tiene que estar en la granja antes de eso, no 2 meses después. El resultado: agricultores que reciben márgenes negativos, que están cambiando su decisión de siembra de maíz a soja porque la soja fija nitrógeno del aire y requiere menos fertilizante. Y eso, que parece una decisión individual de un agricultor, tiene consecuencias que van a llegar a tu mesa meses después. Menos maíz significa menos alimento para animales, lo que presiona los precios de la carne hacia arriba en toda América. La American Farm Bureau pidió al gobierno escoltas navales, suspensión de aranceles, garantías de seguros para barcos de fertilizante.
El DOJ abrió una investigación por posible fijación de precios entre CF Industries y Nutrien, que subieron sus acciones 60% y 20% respectivamente, mientras sus propios clientes agricultores pagaban más. El absurdo completo de un mercado roto. Miremos ahora a Europa, que entró a esta crisis con una herida previa que nunca terminó de cerrar. En 2022, la guerra en Ucrania cortó el acceso al gas barato de Rusia. Los precios de la energía se dispararon y la producción de fertilizantes nitrogenados en Europa colapsó. La respuesta fue aumentar las importaciones desde el Medio Oriente. Ahora esa fuente también se cierra. Fíjate bien, Europa comenzó 2026 con sus almacenamientos de gas en mínimos históricos, estimados al 30% de capacidad, tras el duro invierno 2025 a 2026. El precio del gas natural europeo, el índice TTF holandés, pasó de 32 euros por megavatio hora a más de 60 euros en semanas. Eso hace que las plantas europeas de amoníaco y urea, operadas por compañías como Yara, BASF y OSI, sean cada vez menos competitivas. Muchas ya habían reducido producción en invierno y no la habían recuperado. El problema adicional de Europa es el CBAM, el mecanismo de ajuste en frontera por carbono, que entró en vigor el 1 de enero de 2026 y que grava las importaciones de fertilizantes según sus emisiones de CO2. En condiciones normales, eso protegería la producción interna europea, pero con gas a 60 euros, producir urea en Alemania es económicamente inviable frente a las importaciones, incluso después de pagar ese impuesto. 10 países de la UE han advertido que si el CBAM se mantiene durante esta crisis, podría haber una desindustrialización permanente del sector químico europeo, y el campo europeo ya lo siente. Marzo es el momento más crítico del calendario agrícola del norte de Europa. La segunda aplicación de nitrógeno al trigo de invierno, la siembra de remolacha, la fertilización final de la colza. Un agricultor alemán no puede esperar a que el estrecho de Hormuz vuelva a normalidad. Su ventana de siembra no es negociable con el calendario geopolítico. La buena noticia relativa: muchos agricultores europeos habían comprado su fertilizante de primavera a finales de febrero. El verdadero problema vendrá con las aplicaciones de verano y el stock para la próxima temporada. Europa no está en crisis aguda hoy, está acumulando presión para los próximos 6 meses. Suramérica, el caso más crítico de la región. Si hay un país fuera de la zona de conflicto que está en la posición más comprometida de este shock, ese país es Brasil, con el que empezamos a evaluar Suramérica. Brasil importa entre el 80 y 85% de los fertilizantes que consume. Prácticamente el 85%, en el país que es el mayor exportador mundial de soja, que produce más del 60% de la soja global, que es un pilar fundamental del sistema alimentario del planeta. Los agricultores dependen para casi todo de insumos que vienen de fuera, y casi la mitad de esos insumos transitaba por el estrecho de Hormuz. Déjame explicarlo de manera simple. El 30% de las necesidades de fosfatos de Brasil ya no puede cubrirse por la interrupción de embarques desde Arabia Saudita. Solo el 30% de los volúmenes de fertilizante necesarios para la próxima cosecha habían sido adquiridos a mediados de marzo, frente al 40% histórico para esa misma fecha. El real brasileño se deprecia contra el dólar en el contexto de crisis global, encareciendo aún más unas importaciones que ya se pagan en dólares. Para el maíz de verano en Brasil, los fertilizantes representan el 34% del costo operativo total. Para la soja, el 27%. Un aumento del 35% en el precio de la urea en menos de un mes no es un dato financiero abstracto. Es la diferencia entre un margen que funciona y uno que no. Y además del costo, está el flete interno. Brasil importa el 25% del diésel que consume. Con el petróleo Brent superando los $110 por barril, transportar granos y fertilizantes a lo largo de los 1.200 kilómetros que separan las zonas de producción de los puertos se vuelve un factor inflacionario crítico. El shock llega por arriba, precios del fertilizante, y por abajo, costos de transporte, al mismo tiempo. Argentina está en una posición diferente pero igualmente tensa. Tiene acceso a gas patagónico propio, lo que la protege parcialmente en nitrogenados. Pero la carestía de urea está empujando a sus productores a tomar una decisión que parece racional en el corto plazo y que tiene consecuencias sistémicas: cambiar hectáreas de maíz por soja. Más soja, menos maíz. Menos maíz significa menos alimento para el ganado de todo el mundo. Menos proteína animal accesible. Precios de carne más altos. Y así, una decisión tomada en la pampa húmeda termina afectando lo que cuesta un kilo de pollo en Ciudad de México o en Bogotá. Pero incluso aquí todavía no hemos llegado al último escalón. El campo no necesita solo precio,
necesita producto físico, disponible y a tiempo. Y cuando esas tres condiciones fallan juntas, lo que viene después ya no es inflación, es crisis alimentaria. ¿Por qué todo esto amenaza con una crisis alimentaria inminente? Hay algo que la mayoría de personas no entiende sobre cómo funciona la seguridad alimentaria y que es clave para comprender por qué este shock de fertilizantes no es un problema de precios temporales, es un problema de rendimiento futuro. La relación entre fertilizante y cosecha no es lineal. No es que si usas 10% menos fertilizante, produces 10% menos comida. El sistema biológico no funciona así. Hay un umbral. Por encima de ese umbral, las plantas responden bien. Por debajo de ese umbral, el rendimiento cae de forma abrupta, desproporcionada, mucho más rápido de lo que cualquier modelo optimista predice. El caso de Sri Lanka en 2021 es la demostración más reciente y más brutal de esta dinámica. El gobierno decidió prohibir los fertilizantes sintéticos de un día para otro, convencido de que la agricultura orgánica podría sustituirlos. En meses la producción arrocera colapsó, el precio de los alimentos se disparó, la población salió a las calles, el presidente tuvo que huir del país. Todo por eliminar el fertilizante en el momento equivocado. Sri Lanka no fue una guerra, fue una política. Pero la lección es la misma. Por debajo del umbral de aplicación de fertilizante, la caída no es gradual, es un acantilado. Y hoy, en marzo de 2026, múltiples regiones del mundo están siendo empujadas hacia ese acantilado. India importa el 40% de su urea y el 81% de su amoníaco del Golfo. Desde el 3 de marzo, sus plantas domésticas operan al 60 o 70% de capacidad. Se perdieron aproximadamente 800.000 toneladas mensuales de producción interna de urea. El pico de demanda antes del monzón es en junio. El margen de tiempo para resolver la crisis es estrecho y no tiene sustitutos inmediatos. Etiopía obtiene el 90% de su nitrógeno del Golfo a través del puerto de Djibouti. Los agricultores kenianos reportan escasez severa en plena ventana de siembra. El CEO de la Federación de Agricultores del Este de África, que representa a 25 millones de pequeños productores, describió la situación como urgente. En Zambia, investigaciones citadas por académicos de la Universidad de Texas muestran que incluso retrasos cortos en la aplicación de fertilizante pueden reducir el rendimiento del maíz en un 4% por temporada. Un 4% que, para un agricultor de subsistencia en África, no es una estadística. Es la diferencia entre comer y no comer. Y hay algo más en esta ecuación que casi nadie menciona. El precio del petróleo a $105 por barril hace que los biocombustibles sean más rentables. Los agricultores empiezan a desviar su producción de maíz y caña de azúcar hacia etanol y biodiesel en lugar de alimentos. Los futuros de aceite de soja alcanzaron máximos de 2 años y medio. Brasil está priorizando etanol sobre azúcar. Así, en el mismo momento en que la producción de alimentos cae por falta de fertilizante, parte de lo que se produce se desvía hacia combustible. Los dos efectos van en la misma dirección. Menos alimento disponible en los mercados globales. Y aquí está la dimensión temporal que hace que todo esto sea particularmente difícil de revertir. El fertilizante que no se aplica en marzo no puede aplicarse en junio con el mismo efecto. La ventana de siembra no es flexible. Una demora de 4 semanas en la entrega puede significar pérdidas del 4 al 10% del rendimiento, aunque el producto llegue eventualmente. El producto que llega en julio para un cultivo sembrado en abril ya no sirve. Esto significa que el daño en las cosechas del segundo semestre de 2026 ya está ocurriendo. No es una amenaza futura, es un proceso en marcha. Y las cosechas de la primera mitad de 2027 dependen de si el sistema logra normalizarse en los próximos meses. David Hale, gestor de recursos naturales de 91, lo puso en términos concretos. Si los rendimientos agrícolas globales se ven afectados en un 5%, no estaríamos viendo hambruna generalizada de inmediato, pero sí inflación alimentaria significativa, prolongada, que golpea desproporcionadamente a los países donde el gasto en alimentos representa más del 40% del ingreso familiar, que son precisamente los países que ya están en el límite. El jefe de economistas de la FAO, Máximo Torero, fue más directo. La pérdida de exportaciones del Golfo crea un déficit global inmediato sin sustitutos rápidos. El WFP advierte que en el peor escenario, los bajos rendimientos y las cosechas fallidas de la próxima temporada podrían desencadenar inseguridad alimentaria real, no solo inflación de alimentos, en las regiones más vulnerables. No hay reservas estratégicas de fertilizante, no hay un plan de contingencia global, no hay un interruptor que se pueda activar. Lo que hay es un sistema que fue construido asumiendo que nunca se rompería y que ahora está roto.
La comida no entra en crisis el día en que empieza una guerra, entra en crisis meses después, cuando falta el fertilizante en la ventana exacta de la siembra, cuando el agricultor no puede comprar lo que necesita o no puede conseguirlo físicamente o simplemente llega tarde. Ese retraso, invisible, técnico, silencioso, es el mecanismo real que convierte una guerra en el Medio Oriente en hambre en Asia, en África, en América Latina. Las cosechas del segundo semestre de 2026 ya están comprometidas en múltiples regiones del mundo. Las de 2027 dependen de lo que ocurra en las próximas semanas, y el sistema que debería recuperarse no puede hacerlo rápido, porque tardó 40 años en construirse y no puede reconstruirse en meses. Esto es lo que nadie te estaba explicando. Ahora ya la sabes. Si este análisis te resultó útil, compártelo. Las decisiones que se tomen en las próximas semanas, tanto políticas como individuales, dependen de que más personas entiendan exactamente qué está en juego.